Good evening, Heidi. How are you today? Evening. Fine. Ok. Welcome to this encounter. Entonces vamos a empezar el día de hoy con un nuevo tema, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos a iniciar porque ya son las 8:05 y no se unieron más compañeros, entonces vamos a empezar. Welcome to this encounter. Today I talk about the present perfect. Continue with the previous knowledge. This exercise consists of watching the video and saying that you understand it. Ok, entonces voy a empezar a compartir un video en el cual usted pues lo va a observar y va a decir qué entendió de este video o qué sabe acerca del present perfect. ¿Sí? Entonces voy a empezar a compartir. Can you see the video, Heidi? Yes. Okay, thank you. This video is short, okay? Entonces vamos a empezar. Ok, entonces vamos a preguntar acerca de este tema. Heidi, please, what do you know about the present perfect? Son cosas que están pasando en ese mismo instante y que tienen relevancia para el futuro. ¿Y qué auxiliares se utilizan en el present perfect? ¿Tenemos alguna idea acerca de los auxiliares o no? No. Bueno, no hay problema. Entonces vamos a empezar la explicación acerca del present perfect. Voy a empezar a compartir como tal la presentación. Listo. Entonces, ¿puede observar la presentación, Heidi? Yes. Okay, thank you. Let's continue with the explanation about what is the present perfect. ¿Sí?
Here we have a concept. The present perfect tense is used to describe action that begin in the past and continues into the present or has just been completed. For example, I have forgotten my password. María has traveled to many countries. Entonces tenemos que es el presente perfecto, ¿sí? Entonces el presente perfecto lo utilizamos para indicar acciones de un pasado reciente que puede que continúen o no, pero que aún tienen cierta influencia en el presente o el efecto de las acciones aún continúa en el presente. Entonces lo que nos decía Heidi tiene razón, ¿sí? Porque prácticamente es indicar acciones de un pasado reciente que puede que continúen o no, pero que tienen cierta influencia en el presente. Es un poco confuso, pero a medida que vayamos desarrollando este tema, lo vamos a entender un poco mejor, ¿sí? Entonces tenemos aquí unos ejemplos. Yo he olvidado mi contraseña. I have forgotten my password, ¿sí? Entonces tenemos que also we form the present perfect with have, has, and past participle. Entonces tenemos que los auxiliares con los cuales vamos a formar nuestro present perfect serán have y has, de acuerdo a los subject pronouns que le correspondan, ¿sí? Y los verbos en participio. Entonces, have y has nos traducen haber o hecho algo, ¿sí? Y los verbos en participio, ¿sí? Entonces, también tenemos para formar nuestro present perfect, nuestro complemento y así estructurar como tal una oración en este presente, ¿sí? Let's continue. Or let's see. Se equivoca un poquito. Give me a moment, please. Hi, Daniel. How are you today? Hi, how are you? Fine, and you? Excellent, thank you. Excellent. Yes. Ok. Entonces, tenemos acá, now let's see a list with the regular and irregular verbs about in past participle. Entonces tenemos que para formar nuestro presente perfecto tenemos que utilizar el have, el has y el past participle, ¿sí? En este caso, en el present perfect, also here we have irregular verbs and regular verbs. Entonces, en los irregular verbs tenemos como tal, ¿sí? Pues los que nos siguen su estructura gramatical y son diferentes y ya tienen estructurado cómo queda su past participle, ¿sí? No tenemos que agregarle, quitarle nada. Él ya como tal en la estructura gramatical del idioma inglés ya tiene como tal establecido cuál es su pasado participio, ¿sí? Y no tenemos que agregarle nada. Qué pena, Lo ahí nos está contrario, proyectando. sí, le estoy proyectando, ¿no lo alcanzan a ver? No, Ay, voy a dejar de compartir, a ver, no sé qué pasa. No lo voy a colocar en grande porque no me deja entonces. Y ahora sí, vamos a ver si puedo.
Listo. Ahora sí pueden mirar la presentación. Sí. Bueno, entonces tenemos que para formar nuestro present perfect, ¿sí? Tenemos que utilizar el have, el has y el past participle, ¿sí? En este listado de los verbos para formar nuestro past participle, ¿sí? Tenemos irregular verbs, ¿sí? Que como veíamos en una clase anterior, no siguen su patrón gramatical, sino que ellos son diferentes y ellos ya tienen establecidos cómo queda su pasado participle, ¿sí? O su pasado. Entonces, en este caso tenemos una lista, here we have a list, de los irregular verbs in past participle. También tenemos los regular verbs, pero estos los formamos agregándoles la ed, ¿sí? Entonces, en estos para realizar nuestro past participle, tenemos que agregarle la ed y en este caso vamos a recordar unas reglas que habíamos visto ya anteriormente, ¿sí? Pero que sirven en este caso para formar el past participle, ¿sí? Entonces recordemos, los irregular verbs son los que ya están como tal en el listado establecido, no tenemos que agregarle, quitarle, nada. Y los irregular verbs, por el contrario, sí se les como ellos siguen un patrón gramatical, ellos sí se les debe agregar la ed o duplicar consonantes o quitar alguna y por una i latina, ¿sí? O solamente agregar la ed. ¿Sí? Esto en cuanto a los regular verbs para formarlos en el past participle. Entonces nosotros teníamos, ¿sí? We are going to remember the past rules. Here we use then for the past participle with ed. Entonces tenemos las spelling rules ed. Entonces vamos a recordar estas reglas como muy rapidito para que recordemos, valga la redundancia, y aunemos o anidemos como tal el tema que estamos tratando el día de hoy, que en este caso vendría siendo el past participle, pero con referencia a los regular verbs y agregándoles la ed, ¿sí? Entonces tenemos la regla número 1, rule number 1. One syllable verbs if the verbs end in one vowel and one consonant, double the consonant, add ed. Examples, stop, stop it, drop, drop it. Entonces tenemos acá una sílaba, ¿sí? Que los verbos tengan una sílaba y si el verbo finaliza en una vocal y en una consonante, duplicamos la consonante y agregamos ed. Por ejemplo, tenemos stop, ¿sí? Entonces, como observamos, tenemos al finalizar del verbo, tenemos dos consonantes, en este caso vendría siendo la O y la P, y, perdón, tenemos vocal y consonante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la consonante y le agregamos ed. También tenemos con drop, ¿sí? Vocal consonante, duplicamos la consonante y le agregamos la ed. Tenemos la regla número 2. Una o más sílabas en el verbo, ¿sí? Y if the verbs end in two consonants, don't double the consonants. Examples, help, help. Entonces tenemos un ejemplo, ¿sí? Que tenemos acá el verbo help. Finaliza con dos consonantes, ¿sí? En este caso no le duplicamos la consonante y le agregamos ed. También tiene que cumplir la condición de que sea una o más sílabas en este verbo, ¿sí? Una o dos sílabas. También tenemos en el ejemplo de work, ¿sí? Entonces lo mismo, tenemos dos consonantes, no le duplicamos la consonante, sino que solamente le agregamos ed. En la regla número 3, if the verbs ends in two vowels and one consonant, don't double the consonants. Example, white, whited. Entonces tenemos que si el verbo finaliza en dos vocales y una consonante, no le duplicamos la consonante, solamente le agregamos ed. Entonces en el ejemplo tenemos con el verbo white, ¿sí? Entonces tenemos vocal, vocal, consonante, no le duplicamos, sino que solamente le agregamos ed.
Lo mismo tenemos en need. Entonces lo que vamos a hacer es que miramos, tenemos vocal, vocal, consonante y solamente le agregamos ed. En la regla número 4, ¿sí? If the verbs ends in e, just add d. Entonces, ejemplo, tenemos deserve, shared o white. Entonces tenemos que si el verbo finaliza en e, solamente le agregamos la d. Tenemos acá en los ejemplos deserve, shared o white, ¿sí? Tenemos ahora la regla número 5. La regla número 5, if the verbs ends in y, delete the y and add ied. Entonces tenemos que si el verbo finaliza en y, le eliminamos la y y le agregamos la i y la ed. Entonces tenemos examples, copy, entonces copy finaliza en y o en y, y entonces lo único que agregamos es la i latina más ed. Lo mismo tenemos con story, started o marry, married, ¿sí? Esto en cuanto a la regla número 5. La regla número 6, if the verbs ends in ay, ey, oy or uy, just add ed. Examples, pray, obey, enjoy or play. Entonces tenemos acá que si los verbos finalizan en a, y, e, y, o, y, u, y, solo le agregamos ed. Entonces en este caso tenemos unos ejemplos y los ejemplos pray, prayed, obey, obeyed, enjoy, enjoyed, or play, played. Entonces tenemos que solamente le agregamos la ed. También tenemos en la regla número 7, two or more syllables, if the last syllables isn't stressed down toward the consonants. Example, happen, happened, visit, visit, or remember, remembered. Entonces tenemos acá dos o más sílabas, ¿sí? Y si la última sílaba no tiene acento, no le duplico la consonante. Solamente le agrego la ed. Entonces tenemos ejemplo, happen, y le agregamos solo ed. Lo mismo visit, le agregamos ed. Y así en cuanto a las que cumplan esta condición en la regla número 7. También tenemos la regla número 8. Two or more syllables if the last syllable is stressed double the consonant and add ed. Examples, prefer. Entonces tenemos acá dos o más sílabas y si la última sílaba sí tiene acento, le duplico la consonante y le agrego ed. Entonces tenemos con los verbos prefer, refer, regret, ¿sí? Esto en cuanto a la regla número 8. Y ya vamos a finalizar con la regla número 9. If a verb ends in W or X, just add ed. Examples, allow, fix, mix or relax. Entonces tenemos en la regla número 9 que si un verbo finaliza en W o X, solamente le agrego la ed. Entonces tenemos unos ejemplos como allow, fix, mix o relax. Solamente le agregamos la ed. Entonces tenemos estas reglas, ¿sí? En cuanto a agregarle la ed, perdón. Y ya habíamos visto como tal esta regla en otro encuentro, en otra sesión anterior ya habíamos visto estas reglas y por eso esta regla la miramos muy someramente para que recordemos como tal ese tema y podamos aplicar bien el past participle en cuanto a agregar ed, ¿sí? No olvidar estas reglas que son muy importantes. Entonces, now we are going to see the construction of affirmative, negative, and interrogative sentence. In this case, affirmative sentence. Entonces, tenemos en este caso la primera oración, en este caso afirmativa, ¿sí? ¿Cómo vamos a formar esta oración afirmativa en el present perfect? ¿Sí? Entonces tenemos acá 3 cuadritos, uno de color rojo, otro de color azul y otro de color amarillo. Cada uno está acá, en cuanto a la oración, está como delimitado, ahora con círculos, pero con el mismo color.
Estos hacen referencia a los temas que contienen ese cuadrito y que explican digamos, cada paso de la oración. Entonces tenemos acá en la primera, entonces para nosotros realizar nuestra oración, construir nuestra oración en presente perfecto, debemos tener, recordemos, el have o el has y el verbo en past participle, ¿sí? Entonces, el have, recordemos que van con estos subject pronouns, I, you, we, and they. Or has, she, he, and it. Entonces, para realizar la construcción de nuestro presente perfecto, debemos escoger nuestro pronoun, nuestro subject pronoun y elegir saber cuál auxiliar va con ese subject pronoun. En este caso, en este ejemplo de esta oración, tenemos el subject pronoun, ¿sí? I, y este va en este caso con have, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra primera parte de la construcción de nuestra oración. Perdón. Entonces también tenemos nuestro verbo en participio. Entonces, tenemos nuestro verbo en participio. Pero este verbo, ¿qué vendría siendo? ¿Alguien sabe qué vendría siendo forgotten en el verbo en participio? Es decir, el significado. ¿Cómo El así? significado. Sí, cuando usted dice Sí, que qué quiere decir es el significado. no, o sea, en este caso, este verbo en participio, ¿qué vendría siendo? Este forgotten. Si vemos acá que se está con like, started, worked, eaten. ¿Este qué vendría siendo? ¿Un irregular verb o un regular verb? Ah, ese es irregular. Entonces tenemos acá nuestro verbo en participio, que es un irregular verb, ¿cierto? Pero él está en participio, porque en nuestro listadito, si podemos observar, ¿cierto? Que tenemos por acá, que está más, que lo tenemos más, ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces lo tenemos acá en el pasado participio, ¿sí? Pero él es un irregular verb. Entonces, tenemos que también tener un complemento. ¿Cuál es el complemento? Pues puede ser, no sé, algo que finalice la oración y que la complemente. Entonces, en este caso, my password. Pues también podemos utilizar, no sé, my soul, my work, o sea, entre otros complementos, pero que le den contexto a la oración, ¿sí? En cuanto al presente perfecto, podemos también utilizar las contractions, ¿sí? Por eso ustedes ven acá que no está I have, sino I've, ¿sí? Que vendría siendo la contraction de I have, ¿sí? I have forgotten my password. Esto en cuanto a la parte afirmativa del presente perfecto. ¿Tienen preguntas acerca de este tema o tienen alguna duda hasta este momento? Any questions about this topic or no? Yes or no? Tell me. No. Okay, thank you. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a hacer unos ejercicios. Unos ejercicios para practicar las oraciones afirmativas con el presente perfecto. Entonces, denme un momento.
Listo, entonces voy a volver a compartir. Entonces voy a empezar a compartir nuevamente para realizar los ejercicios. Listo, entonces ahora tenemos el primer ejemplo. ¿Quién quiere hacer el primer, desarrollar el primer ejercicio? Aquí es como decir el verbo en que va. El verbo y el pronombre con qué auxiliar va y el verbo en su forma en past participle. Entonces, de acuerdo a have y has, ¿she con qué va? ¿Con cuál va? ¿Have or has? Has. Y story ¿cómo iría en el pasado participio? Studied. Es decir, estudied. Studied. Entonces, así quedaría nuestra primera oración afirmativa, ¿sí? Con el presente perfecto. Tenemos ahora la segunda. La segunda, por ejemplo, Heidi. Heidi, tell me. The second sentence. Iría con have. ¿Iría con cuál, perdón? Have. Y el verbo sería happen. ¿Y este verbo vendría siendo que regular o irregular? Jennifer, ¿se le podría bajar un poquitico? Regular. Vendría siendo un irregular verb, ¿cierto? Entonces continuamos con Daniel. Daniel, tell me this sentence. I have. Y Entonces tenemos que el be es un irregular verb, ¿cierto? Entonces su pasado participio quedaría been, ¿sí? I have been to France. okay. Entonces acá en el segundo, Heidi, please. Perdón, en el cuarto. They have. Ryan. Riding horse. Entonces, como ustedes pueden observar, este presente perfecto es muy fácil porque no es como tan complejo como los otros que hemos visto, sino que la estructura de él, aunque los otros también son fáciles porque lo único que uno debe tener en cuenta es ciertas reglas gramaticales, pero el resto es muy fácil. Entonces, ya tenemos aquí los affirmative sentence. Ahora tenemos las negative sentence. I have not forgotten my password. En esta parte de negativa, ¿sí? En cuanto a la oración, es muy fácil porque el not siempre va después del auxiliar y antes del verbo en participio. En este caso vendría quedando pues en la mitad de have y forgotten, ¿sí?
Entonces, lo único que tenemos es que agregar el not, ¿sí? Y ya nos quedaría nuestra oración negativa de esta forma. I have not forgotten my password. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a la parte negativa. Entonces, aquí tenemos algunas oraciones, ¿sí? En negativo. Y vamos a realizarlas. Entonces, Daniel, please tell me the first sentence. Entonces sería my cat have